Dicen que cuando el alma ya no puede hablar, empieza a llorar. Las lágrimas son la forma más pura de comunicación entre lo invisible y lo humano. Caen desde el ojo, pero nacen desde otro lugar, desde la parte del ser donde la emoción se convierte en agua y el espíritu en sal. A lo largo de la historia se ha creído que llorar era un signo de debilidad. Sin embargo, las culturas ancestrales sabían que no hay nada más sagrado que una lágrima, porque cada gota que brota de los ojos contiene el testimonio de lo vivido, lo sentido y lo que el alma no logró decir con palabras. Su agua sagrada, destilada por el fuego interior que arde en silencio. Los antiguos egipcios guardaban lágrimas en pequeños frascos de alabastro, llamados lacrimatorios. Los romanos hacían lo mismo. Recogían el llanto de las mujeres durante los funerales para ofrecerlo como tributo a los muertos, porque sabían que las lágrimas no se pierden, abren portales. Cada lágrima era un mensaje que atravesaba los planos, llevando con ella una parte de la memoria, del amor, de la pena y también de la liberación. La ciencia moderna apenas empieza a intuir lo que las tradiciones místicas sabían hace milenios, que cada lágrima tiene una geometría distinta según la emoción que la origina. Las de alegría, tristeza o gratitud cristalizan de manera diferente. ¿Y si cada una fuera, en realidad, una forma de lenguaje? Un código vibracional que traduce la frecuencia de tu alma al idioma del agua. Cuando lloras, tu cuerpo no se rompe, se abre. El agua que sale de ti no es simple líquido. Es un testimonio energético, una purificación profunda. El alma, al saturarse de emoción, se licúa para volver al equilibrio. Por eso, llorar no debilita, restaura la frecuencia original. Cada lágrima es una oración que el cuerpo reza sin palabras, una alquimia entre agua y sal que transforma el dolor en comprensión, el caos en calma, el miedo en claridad. Y tal vez por eso los sabios decían que quien no sabe llorar, no sabe sanar. Quédate hasta el final de este episodio, porque descubrirás cómo las lágrimas esconden la huella de lo divino, cómo actúan como portales de energía y cómo su vibración puede revelar los secretos más profundos del alma humana. Suscríbete a Protocolo Oculto y acompáñanos en este viaje hacia el lenguaje líquido del alma. El cuerpo humano parece simple: ojos, piel, músculos, órganos. Pero hay procesos que no pertenecen solo a la biología, sino también al misterio. El llanto es uno de ellos, porque aunque la ciencia pueda medir su salinidad o analizar sus componentes, jamás podrá comprender el instante exacto en que el alma decide licuarse para sobrevivir. Las lágrimas no son todas iguales. La biología moderna reconoce 3 tipos: las basales, que hidratan el ojo; las reflejas, que lo protegen; y las emocionales, que surgen del corazón y no del cuerpo. Estas últimas son las únicas que contienen hormonas del estrés, manganeso y endorfinas, como si el cuerpo se desintoxicara a través del llanto. En otras palabras, llorar restaura el equilibrio químico y energético del ser. Pero más allá de la química, hay geometría. El investigador Masaru Emoto descubrió que el agua responde a las emociones humanas, formando estructuras distintas según la vibración del entorno. ¿Qué ocurre entonces cuando esa agua es nuestra propia lágrima? Cada gota se convierte en un pequeño universo cristalino, moldeado por el sentimiento que la engendró. La tristeza genera fractales densos y opacos. La gratitud, formas armoniosas y radiantes. La rabia, caos. Y la compasión, luz. Desde la mirada ancestral, esto no es casualidad. Los antiguos consideraban el agua como memoria líquida. Decían que cada lágrima nacía en el alma, atravesaba los planos del cuerpo y salía por los ojos para equilibrar la energía interior.
Era la alquimia natural entre fuego y agua. El fuego de la emoción transformado en el agua del consuelo. El llanto entonces no es debilidad, es un lenguaje energético. Cada lágrima lleva codificada la frecuencia de lo que sientes. Cuando lloras, tu cuerpo se convierte en instrumento vibratorio, descargando una densidad que ya no puedes sostener. Por eso, después del llanto, llega el silencio, no porque todo esté resuelto, sino porque el alma ha encontrado su punto de reposo. Lo que sale por los ojos no es tristeza, es información depurada. Por eso, quien nunca llora acumula ruido, y ese ruido, con el tiempo, enferma el cuerpo, el corazón y la mente. El alma necesita expresarse, y cuando no puede hacerlo con palabras, usa el agua, porque el agua es el único elemento capaz de contener la emoción sin romperla. Llorar es una forma de meditación que ocurre sin que lo sepamos. Es una oración líquida, una limpieza silenciosa, una exhalación del espíritu. Por eso los sabios decían que el llanto no se enseña, se recuerda. Porque el alma, en su sabiduría más antigua, sabe cuándo abrir la puerta del agua para volver a su equilibrio original. Suscríbete a Protocolo Oculto si sientes que alguna vez tus lágrimas te hablaron más claro que tus pensamientos. Cada lágrima que nace del alma contiene un elemento que la convierte en algo más que agua, la sal. Ese mineral antiguo, eterno, presente en mares, cuerpos y estrellas, es el guardián de la memoria universal. En la alquimia espiritual, la sal representa la sabiduría destilada por el dolor. Y cuando el cuerpo llora, lo que expulsa no es solo emoción, sino conocimiento purificado. La sal conserva, purifica, protege. En los templos antiguos se usaba para limpiar espacios de energías densas, para cerrar portales y para devolver equilibrio a lo profanado. Cuando lloras, esa misma fuerza actúa dentro de ti. Cada lágrima limpia una capa invisible de tu campo energético, disuelve las sombras que se adhieren al corazón y deja tras de sí la claridad del alma restaurada. Los alquimistas decían que la sal es el cuerpo de la sabiduría, el residuo que queda cuando el fuego del espíritu evapora la emoción. Por eso, las lágrimas son pequeñas obras de alquimia, un proceso en el que el sufrimiento se transforma en comprensión y la pena en poder. Cuando lloras, no pierdes energía, la transmutas. La sal también es símbolo del vínculo con la tierra. Todo lo que tiene vida y proviene del océano lleva en su interior su huella mineral. Llorar es, en cierto modo, recordar el mar del que venimos, ese océano primordial del que nació la vida. Cada lágrima es una llamada ancestral a ese origen acuático. El cuerpo recordando su naturaleza sagrada, el alma reconectando con su fuente. Por eso hay lágrimas que curan, porque la sal que contienen no solo limpia el ojo, sino también el espíritu. Las lágrimas del duelo, del perdón, de la rendición o de la gratitud son químicamente idénticas, pero energéticamente opuestas. Unas disuelven el dolor, otras lo consagran. Las tradiciones hebreas y árabes veían en la sal un contrato invisible entre el hombre y lo divino. En la mesa sagrada siempre había sal. Era símbolo de pacto eterno, de pureza que no se corrompe, y el cuerpo, en su sabiduría perfecta, utiliza esa misma sustancia cuando necesita sellar su propio pacto interno, el de la sanación. Cada lágrima que derramas es entonces una firma energética, una promesa silenciosa entre el alma y el universo. He comprendido. Estoy listo para soltar. Tal vez por eso, cuando lloras con sinceridad, sientes alivio. No es solo un cambio emocional, es una descarga alquímica. El cuerpo libera densidad, el alma recobra su luz. La sal de tus lágrimas es la misma que habita en los océanos y en la tierra, y al caer,
Devuelve al mundo una parte de tu energía transformada. Nada se pierde, todo se purifica. El llanto no es debilidad, es la alquimia natural del alma, fuego que se hace agua, emoción que se vuelve sabiduría. En todas las culturas antiguas, llorar no era un acto de debilidad, sino un rito de poder. Los pueblos sabían que había momentos en que el alma debía vaciarse para renacer. Y ese vaciamiento se hacía con lágrimas. En Egipto, los sacerdotes recogían las lágrimas de las viudas y las colocaban sobre los altares de los dioses funerarios. Creían que esa agua provenía del alma y podía abrir el camino del difunto hacia la otra vida. En Grecia, las mujeres que lloraban en los funerales, las praeficae, eran consideradas guardianas del tránsito. Sus lágrimas no eran un signo de tristeza, sino un puente entre el mundo visible y el invisible. El llanto tenía poder porque era vibración pura, una ofrenda viva. En América precolombina, las lágrimas también formaban parte de las ceremonias de renacimiento espiritual. Los chamanes decían que cuando el alma se desbordaba por los ojos, se abría una grieta en la coraza del ego. Solo entonces el espíritu podía entrar. Llorar era permitir que el fuego interior se extinguiera en agua para volver a empezar. En los rituales sagrados, el llanto era la antesala de la transformación. Nadie podía iniciar una ceremonia de limpieza energética sin haber llorado antes, porque, decían los sabios, el que no ha llorado aún no ha soltado. Las lágrimas eran la llave que abría la puerta del cuerpo a la energía divina. Incluso en la tradición cristiana, el llanto tiene un lugar secreto. Se decía que las lágrimas de arrepentimiento eran el segundo bautismo, la manera en que el alma se lavaba a sí misma sin necesidad de agua externa. Y los místicos afirmaban que las lágrimas sinceras tienen una frecuencia distinta, más liviana, más brillante, más cercana a lo divino. El cielo las reconoce. Desde la mirada espiritual, llorar es una descarga de densidad. Cuando reprimes el llanto, acumulas energía no expresada, y esa energía se vuelve pesada, bloquea los centros sutiles, apaga la voz del alma. Pero cuando lloras con conciencia, no desde el drama, sino desde la entrega, liberas un peso invisible que no puede irse de otra forma. Tu respiración cambia, tu pulso se calma, tu campo energético se limpia. El agua que sale por tus ojos lleva consigo fragmentos de dolor que ya no te pertenecen. Por eso, muchos maestros espirituales recomiendan llorar a solas, frente a una vela, o mirando al agua, porque el agua reconoce al agua. Al llorar frente a un río, al mar o bajo la lluvia, el alma se espeja en el elemento que la comprende, y cuando esa comunión ocurre, el cuerpo entero vibra en una nueva frecuencia, la del alivio. Llorar no es perder el control, es recuperarlo. Es permitir que la energía vuelva a fluir, que el corazón respire y que la vida retome su cauce. Las lágrimas son, en esencia, un ritual silencioso de liberación. Cada vez que lloras con el alma abierta, un ciclo se cierra y otro comienza. Hay lágrimas que no provienen de la tristeza ni del dolor, sino de algo más profundo. Son lágrimas que aparecen sin aviso, en silencio, en medio de la calma, como si algo dentro de ti recordara su verdadera naturaleza. A esas lágrimas se les llama lágrimas del despertar. Cuando el alma despierta, no lo hace con ruido, sino con agua. Lloramos cuando algo en nosotros se derrite. Una vieja idea, un miedo que ya no cabe, una identidad que se disuelve. El llanto espiritual es la señal de que una capa del ego se está desprendiendo y la energía que estaba atrapada comienza a moverse. El alma, que antes estaba contenida, empieza a expandirse. Por eso,
Muchas personas que atraviesan experiencias de iluminación o sanación profunda lloran sin motivo aparente. En realidad, su espíritu está recordando lo que siempre fue. Los antiguos decían que el llanto era la lluvia interior que limpia el templo del alma. Así como el cielo se descarga en tormenta para volver a la calma, el cuerpo libera lágrimas para restablecer la armonía. Llorar no es romperse, es abrirse. Y cuando te abres, la luz entra. El llanto espiritual no busca consuelo, sino verdad. No proviene de la mente, sino del alma que se reconoce en su propio reflejo. Cuando lloras desde ese lugar, sientes que no hay tristeza, sino plenitud, una sensación de rendición total, como si algo más grande que tú estuviera llorando a través de ti. Y, en efecto, así es. Lo divino te atraviesa. El llanto se vuelve oración, canto, entrega. En muchas tradiciones místicas se habla de las lágrimas de gracia, esas que caen sin causa, pero limpian todo. Son el signo de que el alma ha tocado la frecuencia del amor verdadero. Porque cuando el corazón se abre completamente, la energía que antes era sufrimiento se transmuta en luz. Las lágrimas, entonces, ya no son un desahogo. Son una celebración silenciosa de la unión entre el alma y lo eterno. Llorar en su forma más pura es recordar quién eres. El alma se licúa para reconocerse. El corazón se disuelve en su propia compasión. Y cuando las lágrimas caen, el mundo interior se renueva, el ruido desaparece y algo sagrado florece en el silencio. En ese instante ya no hay dualidad, ni alegría ni tristeza, ni pérdida ni hallazgo. Solo agua. Agua consciente que desciende desde el alma hacia la tierra para cerrar el ciclo. Por eso los sabios decían, no reprimas las lágrimas del espíritu. Cada una es un fragmento del cielo volviendo a su fuente. Suscríbete a Protocolo Oculto si sientes que alguna vez tus lágrimas te despertaron más que 1000 palabras. Dicen que el alma no se rompe, se derrite, y que cuando lo hace, sus fragmentos caen por los ojos para devolvernos la paz. Esos son las lágrimas, pedazos líquidos del alma volviendo a su cauce natural. Porque llorar no es un acto del cuerpo, es un gesto del espíritu. En cada lágrima hay una historia que termina y otra que empieza. Hay memorias que el alma suelta, emociones que el cuerpo transforma y energías que regresan a su origen. Por eso, después de llorar, algo cambia sin saber por qué. El aire se vuelve más liviano, la mente se aquieta y el corazón late en otro ritmo. Es la señal de que la energía se ha movido, que el alma ha hecho su trabajo silencioso. Las lágrimas son medicina. El agua limpia, la sal protege, la vibración sana. Esa Trinidad sagrada actúa dentro y fuera de ti cada vez que lloras desde la verdad, porque no hay lágrima inútil. Todas cumplen una función sagrada, incluso aquellas que creíste desperdiciadas en la tristeza, en la pérdida o en la soledad. El alma nunca llora en vano. Cada gota tiene propósito. Los sabios orientales decían que el llanto era una forma de desintoxicación del alma, que en cada lágrima se liberan emociones atrapadas, pensamientos no expresados y trozos de historia que ya no sirven. El cuerpo, al llorar, renueva su campo energético, y esa renovación no es simbólica, es real. El corazón se abre, la respiración se libera, y el sistema nervioso encuentra equilibrio. El llanto es una sanación emocional que también es espiritual. Por eso, cuando niegas tus lágrimas, niegas parte de tu curación. Llorar es el lenguaje universal del alma. No conoce idioma ni frontera. Todos los seres humanos, desde el nacimiento hasta la muerte, lo entienden. Es la primera forma de comunicación con el mundo, y quizás la última. El alma llega llorando y, muchas veces, se despide igual, purificando el paso entre los planos
con la misma agua con que empezó su viaje. Las lágrimas son el hilo invisible que une lo humano con lo divino. El agua que sale de ti no se pierde. Regresa al ciclo de la tierra, se eleva al cielo, forma nubes y vuelve en lluvia. Así, el universo también llora contigo. Lo que entregas en forma de lágrima, la vida lo transforma en bendición. Por eso, la próxima vez que llores, no te avergüences, agradece. Cada lágrima es un recordatorio de que sigues vivo, de que aún sientes, de que tu alma está despierta. El cuerpo sana cuando el alma se atreve a hablar, y el alma habla cuando se licúa. Suscríbete a Protocolo Oculto y acompáñanos cada semana en este viaje por los misterios del cuerpo, el alma y la energía que los une. Hasta el próximo capítulo.